Bienvenido a Curiosamente, el canal donde la curiosidad es más profunda que el océano y donde cada video intenta responder preguntas que probablemente nunca pensaste hacer. Aquí exploramos misterios del universo, de la ciencia, de la mente humana y de nuestro propio planeta, siempre con una mezcla de datos sorprendentes, curiosidad infinita y un poco de humor. Si te gusta descubrir cosas que cambian la forma en que ves el mundo, suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñanos hasta el final del video. Porque hoy vamos a descender a uno de los lugares más misteriosos de la Tierra, las profundidades del océano. Y créeme, después de conocer el dato número 1, probablemente nunca volverás a mirar el mar con la misma tranquilidad. El abismo desconocido. La superficie del mar puede parecer tranquila, casi hipnótica, como una enorme sábana azul moviéndose lentamente bajo el sol, mientras las olas esconden un secreto gigantesco. Debajo de esa calma aparente existe un mundo completamente diferente, un territorio tan profundo, oscuro y desconocido que incluso hoy sigue siendo uno de los grandes misterios del planeta. De hecho, sabemos más sobre la superficie de Marte que sobre el fondo de nuestro propio océano, lo cual es bastante impresionante considerando que Marte queda un poco lejos. Mientras los robots exploran planetas a millones de kilómetros, enormes regiones del océano terrestre siguen sin ser observadas directamente por ojos humanos o cámaras científicas. Hoy vamos a descender a lugares donde la luz simplemente deja de existir, donde la presión es tan brutal que aplastaría un submarino común como una lata. Y lo más inquietante es que, a pesar de esas condiciones imposibles, la vida ha encontrado maneras sorprendentes de sobrevivir en ese mundo silencioso y completamente oscuro. Algunas de esas criaturas parecen tan extrañas que, si las vieras sin contexto, probablemente pensarías que vienen de una película de ciencia ficción bastante inquietante. Así que prepárate, porque vamos a explorar 10 datos sorprendentes sobre el océano profundo que pueden cambiar completamente la forma en que imaginas el mar. Y quédate hasta el final, porque el dato número 1 podría hacer que nunca vuelvas a mirar el horizonte del océano con la misma tranquilidad de antes. 10. Los sonidos sin origen. En 1997, científicos que monitoreaban sonidos submarinos registraron algo extremadamente extraño en el Océano Pacífico, un sonido tan potente que fue detectado a miles de kilómetros. Ese sonido se volvió famoso con un nombre bastante simple pero inquietante, el misterioso bloop, una señal acústica enorme cuyo origen nadie pudo identificar con certeza durante años. El bloop era tan fuerte que muchos investigadores se preguntaron si podría provenir de una criatura marina gigantesca, algo desconocido que habitara en las profundidades. La idea despertó todo tipo de teorías, desde animales colosales hasta criaturas prehistóricas que podrían haber sobrevivido escondidas en regiones profundas del océano. Finalmente, algunos científicos concluyeron que probablemente el sonido fue causado por enormes bloques de hielo fracturándose en el océano Antártico. Pero incluso con esa explicación, el misterio dejó algo claro: el océano profundo sigue produciendo sonidos que apenas comenzamos a comprender. 9. Solo hemos explorado el 5%. Aunque parezca difícil de creer en una época de satélites, drones y telescopios espaciales, apenas hemos explorado alrededor del 5% del océano mundial. Eso significa que el 95% restante sigue siendo prácticamente desconocido, como un continente entero escondido bajo el agua. Imaginar esta cifra es extraño, porque vivimos en un planeta donde la mayor parte de su superficie todavía permanece sin explorar. En teoría, podrían existir montañas, cañones gigantescos, ecosistemas completos o incluso estructuras naturales que aún nadie ha visto directamente. Algunos científicos incluso bromean diciendo que podría haber ciudades enteras de vida marina allá abajo sin que tengamos la menor idea. Y lo curioso es que muchas de esas regiones están más cerca de nosotros que la Luna, pero siguen siendo igual de misteriosas. 8. El gran cementerio del océano. El fondo del océano también funciona como un gigantesco archivo histórico donde descansan barcos, aviones, tesoros perdidos y restos de civilizaciones humanas. Se estima que hay millones de naufragios dispersos en los océanos del mundo, algunos famosos y otros completamente olvidados por la historia. Muchos de esos barcos transportaban mercancías valiosas, oro, artefactos históricos o cargamentos que nunca llegaron a su destino. Pero el fondo marino no solo guarda tesoros materiales, también conserva restos humanos y fragmentos de historias que terminaron en tragedia. Si reuniéramos todos los objetos históricos hundidos en los océanos, probablemente superarían por mucho lo que está exhibido en todos los museos del mundo. En cierto modo, el océano profundo es como una gigantesca cápsula del tiempo, silenciosa, oscura y llena de secretos esperando ser descubiertos algún día. Pero la falta de luz no es el mayor problema del océano profundo, porque lo realmente inquietante es lo que esa oscuridad ha obligado a las criaturas a hacer para sobrevivir. En un lugar donde casi no hay comida,
Donde la presión es aplastante y donde la temperatura es cercana al congelamiento, la evolución ha tomado decisiones bastante extrañas. 7. El gigantismo abisal. Uno de los fenómenos más curiosos del océano profundo se llama gigantismo abisal, un proceso evolutivo donde algunas criaturas alcanzan tamaños enormes comparadas con sus parientes cercanos. El ejemplo más famoso es el calamar gigante, una criatura legendaria que durante siglos fue considerada un mito de marineros con demasiada imaginación. Hoy sabemos que estos animales realmente existen y pueden alcanzar tamaños enormes, con tentáculos capaces de medir varios metros de longitud. Los científicos creen que el gigantismo abisal ocurre porque en las profundidades el metabolismo es más lento y crecer lentamente durante mucho tiempo ofrece ventajas evolutivas. Además, en un lugar donde encontrar comida es difícil, ser grande puede ayudarte a recorrer mayores distancias sin gastar demasiada energía. Aunque claro, si te encuentras con un calamar gigante cara a cara en el océano profundo, probablemente esa explicación científica sea lo último que te preocupe. 6. El pez pescador. Si alguna criatura del océano profundo parece salida directamente de una pesadilla evolutiva, ese título probablemente se lo lleva el famoso pez pescador. Este animal tiene un aspecto bastante inquietante, con dientes enormes, un cuerpo oscuro y una pequeña luz brillante que cuelga frente a su boca. Esa luz funciona como una trampa, atrayendo peces curiosos en la oscuridad total del océano profundo. Cuando la presa se acerca lo suficiente para investigar esa misteriosa luz flotante, el pez pescador simplemente abre su boca gigantesca y el encuentro termina rápidamente. Pero lo más perturbador de esta especie no es su forma de cazar, sino su estrategia reproductiva. Los machos del pez pescador son diminutos comparados con las hembras y, cuando encuentran una pareja, literalmente se fusionan con su cuerpo. Con el tiempo, el macho pierde su independencia biológica y termina convertido en una especie de órgano reproductivo permanente. Sí, la naturaleza tiene muchas estrategias creativas para la reproducción, pero esta definitivamente está en la categoría de evolución con decisiones bastante radicales. 5. El tiburón de Groenlandia. En las frías profundidades del Atlántico Norte vive una de las criaturas más sorprendentes del océano, el tiburón de Groenlandia. Este animal no destaca por su velocidad ni por su apariencia particularmente elegante, pero posee una característica absolutamente increíble. Los estudios científicos sugieren que algunos tiburones de Groenlandia pueden vivir hasta 400 años. Eso significa que algunos de estos animales podrían haber nacido alrededor del siglo XVII, cuando todavía se construían barcos de madera para explorar el mundo. En otras palabras, mientras los humanos inventaban trenes, electricidad, internet y teléfonos inteligentes, algunos de estos tiburones simplemente seguían nadando tranquilamente. Si esos tiburones pudieran hablar, probablemente tendrían historias muy largas, y posiblemente bastantes opiniones sobre la evolución humana. 4. Los virus marinos. Cuando pensamos en el océano, solemos imaginar peces, ballenas, tiburones o calamares gigantes, pero hay algo mucho más abundante flotando en esas aguas. Los océanos están llenos de virus microscópicos, tantos que su número total supera la cantidad de estrellas en la galaxia Vía Láctea. Sí, eso significa que cada gota de agua marina contiene una cantidad increíble de virus interactuando con bacterias y organismos microscópicos. Aunque la palabra virus suene alarmante, muchos de ellos cumplen funciones ecológicas importantes dentro del equilibrio del ecosistema marino. Sin estos diminutos organismos invisibles, los océanos probablemente funcionarían de manera completamente diferente a como lo hacen hoy. La presión y lo inevitable. Ahora dejamos atrás las criaturas extrañas para hablar de algo aún más extremo del océano profundo, las condiciones físicas que existen a miles de metros bajo la superficie. En esas profundidades, la presión es tan intensa que cualquier objeto diseñado para la superficie sería aplastado instantáneamente, como una lata de refresco olvidada bajo una prensa hidráulica. 3. La Fosa de las Marianas. El lugar más profundo conocido del océano se llama la Fosa de las Marianas, una enorme cicatriz geológica ubicada en el Océano Pacífico Occidental. Su punto más profundo, conocido como el Abismo Challenger, alcanza aproximadamente 11 kilómetros de profundidad bajo el nivel del mar. Para imaginar esa distancia, algunos científicos usan una comparación sorprendente que ayuda a entender lo extremo de ese lugar. Si colocaras el monte Everest dentro de la Fosa de las Marianas, su cima todavía quedaría sumergida bajo más de 2 kilómetros de agua. Incluso algo tan simple como lanzar una piedra desde la superficie tardaría muchísimo tiempo en llegar al fondo. Las estimaciones sugieren que un objeto pequeño podría tardar cerca de 1 hora en descender completamente hasta el punto más profundo. Durante ese descenso, la presión aumentaría de manera constante hasta alcanzar niveles capaces de deformar acero y aplastar estructuras que parecen increíblemente resistentes. 2. La nieve marina.
Ahora llegamos a uno de los fenómenos más extraños, y siendo honestos, un poco desagradables del océano profundo, algo que los científicos llaman nieve marina. A primera vista el nombre suena bonito, casi poético, como si pequeños copos blancos descendieran suavemente por el océano. Pero la realidad es bastante menos romántica, porque esta nieve no está hecha de hielo. La llamada nieve marina está formada por restos orgánicos, fragmentos de plantas microscópicas, partículas de organismos muertos y, sí, también excrementos de criaturas marinas. Todo ese material cae lentamente desde las capas superiores del océano hacia las profundidades, formando una especie de lluvia constante de materia orgánica. Para muchas criaturas abisales, esta extraña lluvia funciona como la principal fuente de alimento en un ambiente donde casi nada más llega. Así que mientras nosotros vemos el océano como un lugar azul y limpio desde la superficie, allá abajo ocurre una especie de nevada permanente bastante peculiar. El dato número 1. El efecto de la inmensidad. Finalmente llegamos al dato número 1, algo que no tiene que ver con una criatura específica, sino con la lógica brutal de supervivencia que domina el océano profundo. En un ambiente donde la comida es extremadamente escasa, los animales no pueden permitirse ser exigentes con lo que comen. Esto crea un fenómeno que algunos científicos describen como el efecto de la inmensidad del océano profundo. Básicamente significa que cualquier oportunidad de alimentarse puede ser la última durante semanas o incluso meses. Por esa razón, muchas criaturas abisales practican una estrategia simple pero brutal. Si algo se mueve y parece comestible, probablemente será atacado. En algunos casos esto incluso conduce al canibalismo, donde organismos de la misma especie pueden convertirse en alimento cuando las condiciones lo exigen. No es crueldad ni agresividad, es simplemente la lógica de supervivencia en un ecosistema donde la energía es extremadamente limitada. El océano profundo funciona bajo reglas diferentes, donde cada organismo vive en un equilibrio delicado entre encontrar alimento o convertirse en él. Así que la próxima vez que mires el horizonte del mar, recuerda que bajo esa superficie tranquila existe un mundo gigantesco lleno de misterios, criaturas extrañas y secretos que apenas comenzamos a descubrir. Y lo más sorprendente es que, incluso con toda nuestra tecnología moderna, la mayor parte de ese mundo profundo sigue siendo un territorio desconocido esperando ser explorado. Si este viaje a las profundidades del océano te sorprendió tanto como a nosotros, apóyanos dejando tu like y suscribiéndote a Curiosamente. Cada semana exploramos misterios del universo, del planeta y de la mente humana que pueden cambiar la forma en que ves el mundo. Y ahora tengo curiosidad, ¿qué dato te impactó más? ¿El misterioso sonido del océano, las criaturas del abismo o la idea de que conocemos más Marte que nuestro propio planeta? Te leo en los comentarios, porque tu curiosidad también forma parte de este canal. Y si conoces a alguien que ama los misterios del océano, compártele este video, quizá después de verlo ya no mire el mar de la misma manera.